Saludos futboleros, bienvenidos a la sección Sobrevolando el nido de Zidane en la Liga de Campeones. Empecemos con el partido PSG-Liverpool 2-0, en el que Arne Slot volvió a batir nuevos anti-récords. Así, por primera vez en 14 años, el Liverpool pierde 4 partidos seguidos fuera de casa, y encima tuvieron la peor posesión en la historia, un 26%. Pero mucho más asquerosa es la estadística XG. ¿Saben cuál ha sido en este partido? 0,17. Incluso el Arsenal tiene más, aunque no. A veces menos, pero el Arsenal se las arregla para marcar. ¿Pero qué hicieron ustedes en este partido? Creo que he entendido el plan de este genio calvo. Quiere pasar a la historia y le da igual desde qué lado lo haga, ya sea el positivo o negativo. Supongamos que solo le falta obtener tan solo 2 derrotas, y esto será el peor registro de la historia en cuanto al número de derrotas en la Premier League. Y les recuerdo, por si se olvidaron, que al Liverpool le esperan partidos contra el Chelsea, Aston Villa, Manchester United y otro más contra el PSG, que sin duda afectará a los partidos de la Premier League, porque gastará aquí sus fuerzas. Esto influye en el calendario, etc. Por lo tanto, creo que Slot al final podrá establecer este verdaderamente histórico anti-récord. Deseémosle suerte y que Xabi Alonso llegue cuanto antes. Pasemos al partido. Ignoren el marcador, ya que miente. En realidad, la derrota debería haber sido aún más aplastante y vergonzosa. Y ante todo, la culpa es personalmente de Arne Slot con su plan para el partido. Aunque en realidad apenas podemos llamarlo un plan. Diría más bien que podemos imaginarnos las reflexiones de Arne Slot antes del partido, cómo pensaba, cómo reflexionaba. En realidad sus razonamientos fueron más bien lógicos. Jugamos aquí contra el PSG en su casa, en la Liga de Campeones. El PSG es un equipo muy fuerte y temible, y durante toda la temporada tuvimos problemas de defensa. Así que simplemente aguantemos, nos saltamos este partido y el próximo será en el Anfield. Y en Anfield, todos nuestros problemas se pueden camuflar de manera banal con dedicación, porque nos apoya el estadio. Jugamos en casa un poco mejor que en partidos de ida, así que simplemente vamos a congelarlo todo aquí. Matemos el juego y en Anfield lo arreglamos todo. Esta, más o menos, fue la estrategia. ¿Y qué la táctica? Arne Slot alinea a 5 defensas, todos los que tenía disponible, todos los mejores, y aquí adelante tiene la alineación. Ok. ¿Quién debe hacer qué? ¿Hay alguien que lo entienda? Nosotros no pudimos dar con la respuesta. Lo más sorprendente son los huecos entre el lateral y el defensa central. Algo que en un esquema así parecería imposible. No debe hacer huecos. Los centrocampistas también se echaron abajo dejando huecos. Por ejemplo, fíjense cómo Dembélé recibe el balón completamente solo y cuánto tiempo tiene para evaluar la situación, y sobre el ataque mejor ni hablar. Ni siquiera existía como concepto por parte del Liverpool. Lo único que sabían los jugadores del Liverpool en este partido sobre el ataque es que esa palabra empieza por A y tiene 6 letras. Por cierto, echen un vistazo a las estadísticas del Liverpool en los 2 últimos partidos fuera de casa contra el PSG. Solo un tiro a puerta. No hemos visto una semejante vergüenza en ningún otro equipo, incluso entre los equipos medianamente buenos. Por eso sí, quizás Slot tenía alguna forma de estrategia, pero precisamente estrategia, algo como aguantamos aquí, simplemente nos defendemos y nos saltamos este partido y resolvemos en el segundo. Pero táctica no hubo ninguna en absoluto. Nada de inicios de ataque, simplemente sacamos el balón hacia adelante y luchamos. Tampoco hay un avance del balón, simplemente ganaban tiempo y en ataque toda la esperanza recaía en saques de banda, las jugadas a balón parado y tiros libres desde el centro del campo. Sinceramente ni sé cómo llamar a este estilo de juego que nos mostró aquí el Liverpool. No es autobús, porque autobús es fiable. Esto no es una defensa posicional, porque una defensa posicional se mueve muy correctamente, como si todos estuvieran atados uno al otro con una cuerda invisible, y se mueven como un solo mecanismo. No es un juego de contraataques, porque contraataque no hubo. No hubo salidas de defensa al ataque pensadas. Aquí no hubo nada. Eso ni siquiera era un juego de paciencia, porque el Liverpool no aguantaba, simplemente y literalmente salió a un fusilamiento o a la guillotina, y lo hizo de manera voluntaria. Así que fans del Arsenal, perdónenme que dijera en el análisis anterior que el juego de su equipo contra el Sporting fue una vergüenza, patético y aburrido. Ya no. Ahora están ustedes en el segundo puesto y en el primero ahora está el Liverpool.
Y ahora imaginen que frente a todo ese desmadre rojo sale un PSG sólido y dinámico que, con sus inteligentes movimientos, desconcierta a cualquier rival individual. Era una diferencia de un nivel tan grande, como si se imaginaran a un club campeones de escuela secundaria por un lado y por el otro lado un Barça de Guardiola en plena forma. Así ha sido, y la diferencia fue en todo. En la mentalidad, el movimiento, interacciones, los desplazamientos por el campo, en cómo los jugadores se sienten uno al otro, en qué posiciones están, cómo se cambian y presionan en todo, absolutamente todo. Los que están en el PSG entendían claramente cada movimiento, todo lo que hacían. En su cabeza entienden el juego que imponen. Mientras que los del Liverpool, si acaso se daban cuenta del día de la semana y encima estaba la enorme diferencia de forma. El PSG jugó en casa, no voló a ninguna parte. La Ligue 1 y Enrique dio un descanso a los jugadores clave y el Liverpool venía de librar una batalla contra el propio Manchester City. Así que por desgracia la banda de Slot se chapoteó un poco los primeros 15 minutos. Intentaron algo y eso fue todo. Tras estos 10-15 minutos iniciales no los volvimos a ver y el PSG desde el inicio del partido estaba volando por el campo con todas sus interacciones, desplazamientos que eran incluso vertiginosos y hasta el mismísimo final del partido ellos no bajaron el ritmo para nada. Y vale, ok, ustedes no pueden como equipo crear una ocasión o salir en ataque, pero nadie les había quitado el juego individual. Por favor, que alguien haga al menos una buena internada con el balón, pero no hubo nada en absoluto. Y frente a toda esta vergüenza roja, prácticamente cada segundo o tercer jugador del PSG muestra tanto un juego individual como interacción con el equipo. O sea, tanto con la estructura posicional se crean momentos como si por alguna razón no logran penetrar por alguna parte, alguien entre los jugadores del PSG sin falta sacaba su juego individual y arrasa a todos en su camino. Por ello se me hace muy extraño que con un juego así anotaran solo 2. Tendrían que o debían anotar más, no sé cómo piensan ustedes, pero pensemos que en el marcador debía haber un 6-0. Y lo más sorprendente es que en las ocasiones no vinieron de una sola zona, sino de todas partes. Pero a veces no hubo suerte con la ejecución. En otras, los propios jugadores del PSG se la complicaban. Amigos míos, ya no le veo más sentido hablar de esto, porque no hubo ni cambios en el Liverpool durante el partido. Tampoco cambiaba su dinámica. Slot no intentó hacer nada con las sustituciones que fueran estructurales, pero el PSG desde el inicio empezó a dominar y humillar, y no dejó de hacerlo hasta el final. Los mejores del PSG fueron Bicha, Doué y Neves. No hubo peores. En el Liverpool todos son los peores, no hubo mejores. Trabajo del entrenador 5-0, dedicación de los jugadores 4-0, peligro de ocasiones 5-0, ejecución 3-0 y valoración general 5-0. Y la pregunta más importante, ¿es justo el marcador y el resultado? Creo que ya hemos insinuado que las cifras en el marcador tenían que ser más grandes. Un 4-0, 5-0, 6-0, algo por el estilo tenía que haber aquí. Aquí el propio PSG marcó tantos goles como cuantos mereció, como el propio Liverpool se mereció encajar tantos goles. Seguimos adelante. Atlético de Madrid, Barcelona, 2-0. El principal desafortunado de la Liga de Campeones se está manifestando y el equipo de Flick encaja en ese papel como ningún otro. No solo es su primera derrota en 10 partidos, sino que además han perdido un jugador clave y dieron un antirrécord. Nadie en los últimos 10 años ha recibido más tarjetas rojas en la Liga de Campeones que el Barcelona. Tuvieron ni más ni menos 12. Aunque da gracia, Barcelona, el equipo más bruto, pero que la agresividad y el Barça parecen ser unas cosas incompatibles. Debido a su estilo de juego con una posesión del balón, el hecho de que son técnicos, regatean, su juego individual es al revés. Sin sus jugadores, a los que más veces pegan en las piernas, y esto acarrea lesiones. Mientras que raramente eso conduce a una eliminación, pero como muestra las estadísticas, raramente, pero directo al corazón. A su vez, para el Atlético, es la primera victoria en el Camp Nou desde 2006. Sí, en 2024 ganaron, pero fue en el Montjuic, y para Simeone es solo la octava victoria en 45 partidos contra el Barça.
Y lo que es más, es solo la segunda vez que los rojigranos pierden en esta temporada en casa. Y perdieron justo en el peor de los momentos. Y lo que es más, ni siquiera lograron anotar. Es la primera vez en esta temporada que no anotan en casa. Y esta vez Diego Simeone decidió jugar seguro. ¿Quién lo habría dicho? Y esto no sorprende a nadie. Otra vez 5-4-1, sin balón. Un bloque central compacto para mantener al Barça a una distancia segura de su portería. Esto es clave y muy importante, porque a menudo cuando el Atlético juega esta temporada contra un oponente fuerte, se apretujan demasiado en su propia área y allí se desmoronan, creando problemas, cagadas, incluso las individualidades y los propios defensas se pierden, y los arrolla cualquiera que lo desee. Incluso los jugadores del Tottenham lograban hacerlo. Pero aquí realmente hay que reconocer que el plan era precisamente estratégico. El plan de apartar al Barça lo más lejos posible de su propia portería. Y lograban hacerlo. Incluso a veces recurrían para ello a la presión. Y encima, al principio del partido, Simeone sorprendió al arrebatar al Barcelona la posesión. Y hasta la lesión de Janko, un importante defensa zurdo. La posesión fue prácticamente igualada. Y cuando salió Lenglet, tuvieron que renunciar a la posesión. Porque como entienden, Lenglet es ya un hombre apelativo en el diccionario futbolístico. Algo por el estilo de Shokran Mustafi. E incluso más apelativo que el Ronald Araujo. En el ataque el Atlético tenía un plan al principio. Atraemos al Barça a la presión, lanzamos un pase largo al centro, lo bajamos y desarrollamos la jugada según la situación. Pero era raro. La mayoría de las veces los pases iban hacia las bandas, donde hay más espacio, porque cuando el Barça presiona, sus extremos se desplazan hacia el centro. Además, no tienen a un Rafinha en plena forma. Así que todo es lógico. Así se resume el plan del Atlético. No es complicado, no es súper único, pero es viable. Y realmente funciona hasta la pérdida de Janko. Por desgracia, se lesionó y hubo que cambiar el juego urgentemente. Y antes de la salida de Janko, el partido era igual. Y el Barça lograba crear de modo natural y clásico sus oportunidades. Y el Atlético respondía con mucho peligro. Todo iba genial, todo bien. Pero en cuanto sale Janko, se pone todo triste. Básicamente allí el Atlético se redujo a un auténtico autobús. La posesión se fumó, no hubo ocasiones, nada de agresión, ni tiros, ni hay nada por destacar. Pero al Barça le seguía yendo bien. Y allí ya se sentía en el aire, ya casi los goles tienen que ir volando. Yamal arrasa por la izquierda. Por la derecha, desde el otro flanco, vino activamente Cancelo. Incluso a Rashford le surgen oportunidades. Todo apuntaba ahora definitivamente Barcelona anotará goles. Pero entran en la escena unas circunstancias de mala suerte justo para el Barça. Primero, Álvarez llevó el balón él solo prácticamente desde su propio campo hasta el campo contrario. Luego le dio un pase magnífico a Simeone. Lo dejó solo ante el portero y provocó la expulsión de Cubarsí. Y para rematar, el mismo Álvarez marcó un gol de falta en ese mismo momento. O sea, de hecho, dejó al Barça con un jugador menos y le dio la ventaja en el marcador a su equipo. Entonces comenzó una desmadre arbitral. De otra manera no puedo llamarlo. De verdad, si se pudiera dar una valoración al árbitro, nosotros le daríamos un 0 de 5. Porque en fin, que se vaya al carajo. Pero hay que destacar que sí, hubo desmadre arbitral, pero unas decisiones completamente ilógicas y tontas. Pero no fue el árbitro el culpable de un resultado tan malo para el Barcelona. Mejor hablemos de Rashford. En el último partido hemos observado que junto con Cancelo compensó prácticamente el ataque en ausencia de Rafinha. Pero lo que hubo en este partido, si quieren evaluar objetivamente a cualquier jugador, siempre miren cómo actuó con el balón y sin el balón. Pues Rashford, ahora hablemos de él. En este partido su juego sin balón era genial. Se movía bien. Interactuaba con los demás jugadores, se abría bien, hallaba balones, se desmarcaba bien, todo genial. Pero amigo, ¿qué te pasa cuando tienes el balón en tus pies si siempre era al revés? Sin el balón eres completamente inútil. Pero con el balón, en función del ánimo creas algo, pero aquí fue al revés. Tras su buen partido anterior contra el Atlético, obviamente. En este le llegaron más pases a Rashford. En algún momento incluso llegó a jugar de delantero centro. Al final le regalaron nada menos que 7 ocasiones
claras de las cuales un jugador de primer nivel debería haber materializado al menos un tercio. ¿Y qué hace Rashford? Regatea al portero y no marca a puerta vacía. Le pasan el balón y estando completamente solo no consigue golpearlo como Dios manda. Da la sensación que incluso Ferran Torres habría aprovechado al menos una de esas 7 ocasiones, con sus piernas curvadas, y Rashford la cagó en absolutamente todas, y es una tragedia. Pero a quien sí hay que elogiar es sin duda a Flick, que ha hecho un trabajo fantástico con los cambios en el descanso. Imagínense el nivel de dificultad que tenía adelante. Estás jugando un cuarto de la Liga de Campeones sin Rafinha tras la primera parte. Tu equipo se queda con un jugador menos. Te marcan un gol prácticamente al vestuario. Encima, se te lesiona otro jugador clave, Pedri. O sea, ya no tienes al jugador clave para el ataque, no hay jugador clave en centrocampo y en defensa no hay jugador clave. Que para el colmo fue despedido de este partido. Y juegas no contra un equipo mediocre o literalmente malo, sino contra un Atlético depredador, muy depredador, que está dirigido por Diego Simeone, y Hansi Flick logra en esta situación, que realmente tiene la pinta de ser una situación fatal, hacer cambios y sustituciones. Dirigir el equipo, programarlo. No sé qué le dio de beber a los jugadores en el descanso, pero daba la sensación de que al salir estaban muy cerca de una remontada. ¿Qué hizo Flick? Quitó a Lewandowski y Pedri, sacó a Fermín y Gavi, colocó a Rashford en el lugar de Lewandowski, a la banda, y Gavi ayuda en el centro del campo. En pocas palabras, el juego se vuelve más directo y arriesgado. Lo abrió y sacó al campo a todos los jugadores más eficaces. ¿Para qué? Para compensar el desequilibrio provocado por la desafortunada expulsión. ¿Y saben qué? Tras estos cambios, el Barça jugó como si tuviera un jugador más sobre el terreno de juego, y no el Atlético. Esto se apreciaba a simple vista, y queda reflejado en las estadísticas de la segunda parte, que pueden ver en la pantalla. Sí, para ser justos, destacaremos que la mayoría de los tiros no fueron peligrosos, pero al menos un gol del Barcelona se lo curró. Y a lo largo de todo el partido definitivamente se mereció 2. Al mismo tiempo que hace el Atlético. Un tiro, un gol. Un resumen de la suerte del Barça en la Liga de Campeones. No podemos pasar por alto a Lamine Yamal. Sí, otra vez no marcó en un partido importante, pero en general cuajó un partido impresionante. Se hizo cargo del juego por completo, se enfrentó a 4 o 5 jugadores, realizó disparos peligrosos y además dio 3 pases clave. Sí, se sentía incómodo con unos compañeros que no conoce, pero a Yamal eso no le afectó en absoluto. Estaba cargado, quería sacar a todos adelante. Quizás en algunos momentos tiraba de la manta a su lado, pero creo que eso se debe a la falta de experiencia. En cambio, quien le salvó el pellejo del Atlético de Madrid en esta situación fue precisamente el portero Musso. ¿Recuerdan el segundo partido del Tottenham cuando el Atlético tuvo una actuación desastrosa en defensa? Lo salvó el portero con 8 paradas. Pues aquí pasó más o menos lo mismo, solo que con 7 paradas. Surge la pregunta, ¿ha perdido el Barcelona sus chances de pasar en términos generales a la siguiente ronda? Diríamos que no. Lo que es más, absolutamente cada pareja aún queda intriga, y allí hay que hablar. Los mejores del Barça fueron Yamal y Cancelo. Los peores, Lewandowski y Rashford. En el Atlético, los mejores fueron Álvarez y Musso. El peor, Púbil. Trabajo del entrenador, 4 y 5. Dedicación de jugadores, 4 y 5. Peligro de momentos, 3 y 4. Ejecución, 5 y 0. Y valoración general, 4 y 4. Y la pregunta más importante, para la cual creo que todos tendrán la misma respuesta. ¿Es justo el marcador y el resultado? Creo que no. Ni el marcador ni el resultado. El Barça no se ha merecido perder en este partido para nada. Como mínimo se han merecido un empate. Algo como 1-1, 2-2. Aunque por las buenas, claro, de modo global en todo el partido, incluso se ganaron una victoria. Pero hay lo que hay. Si tuviesen suerte, todos los tiros entrarían y las circunstancias no los fastidiarían. Y las circunstancias que objetivamente no puedes predecir, para las cuales no puedes prepararte. Ellas, por desgracia, se dieron. Así, amigos míos, ha sido el análisis. Apóyenlo sin falta con un like y suscríbanse al canal. Los quiero a todos. Besos y abrazos. Nos vemos pronto. Cuiden esas gargantas para que nos apoyen desde las tribunas a todo pulmón con sus gritos.